Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando acerca de la edición del Balón de Oro que nunca fue entregada. Una edición que se suspendió, ahora vamos a hablar acerca de los motivos, por qué se tomó esta decisión por parte de la revista francesa France Football, que como todos sabrán es la que se encarga de terminar otorgando el premio al mejor jugador de la temporada, y vamos a estar hablando acerca de los candidatos que estaban para ese Balón de Oro y cuál era claramente el favorito para poder quedárselo. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita. Más del 60% de la gente que ve los videos no está suscrita y a mí me ayuda un montón, que además también me pueden seguir en las redes sociales y suscribirse a los canales secundarios que van a encontrar en la descripción, y que ahora sí, arrancamos con el video. Antes de arrancar con el video les vengo a recomendar OneFootball, la mejor aplicación sin ningún tipo de duda del mercado. Una aplicación en la cual vas a poder tener al alcance de tu mano toda la información, tanto de tu equipo favorito como de tu selección y de cualquier equipo que quieras. Además vas a estar constantemente informado con la información de último momento. Lo único que tenés que hacer es clic en el link que vas a encontrar en la descripción, y además es completamente gratuita tanto para iOS como también para Android. El 2 de diciembre del año 2020 se cumplía un año del sexto reinado de Messi como ganador del Balón de Oro. Como todos sabrán, la Pulga, máximo ganador de este premio, el año anterior, en el 2019, se coronaba con su sexto Balón de Oro, que como les digo lo colocaba como el máximo ganador de este galardón a lo largo de toda la historia. Justamente ese 2 de diciembre, o por esas fechas, pero se calculaba que más o menos para ese día, se iba a tener que estar entregando y se iba a tener que estar particularmente celebrando la gala del Balón de Oro, porque no es simplemente el Balón de Oro, sino que también había un premio para el mejor entrenador, para el famoso gol Puskás, para el mejor gol de la temporada, también un premio para el Balón de Oro femenino, pero finalmente, como todos sabrán, o quizás no todos, pero bueno, muchos deben haber tenido una mínima idea, debido a todo lo que ocurrió con la pandemia del COVID, se terminó llevando, entre otras cosas, que quizás no es lo más importante, pero bueno, va a la idea del video, se terminó llevando también este galardón que lamentablemente no pudo premiar al mejor jugador de la temporada 19-20. France Football notificó en los últimos meses del año, cuando todos ya empezaban a especular acerca de quién iba a ser el ganador, quiénes habían hecho una mejor temporada, qué equipos eran los que habían tenido un mejor año y que obviamente sus jugadores más destacados podían llegar a optar por este premio tan importante, que creo que sin ningún tipo de duda hace varios años es el más reconocido, tanto entre los futbolistas como también entre el público en general. No hay otro premio que pueda competir con el Balón de Oro. Lamentablemente France Football terminó diciendo que el premio iba a quedar vacante en ese año por primera vez en su historia. ¿Esto por qué iba a pasar? Por no haberse podido disputar con normalidad las competencias y haberse podido cumplir con el calendario que estaba estipulado a lo largo de ese año. El calendario futbolístico es sumamente exigente, con las competencias tanto nacionales como la liga de cada uno de los países, como las copas internacionales, y también hay que sumarle a todo eso lo que tiene que ver con los partidos de selección, y en este año puntualmente, como ahora vamos a ver, también tenían que disputarse competencias importantes a nivel selección. Todo eso suma un combo que después, a la hora de tomar la decisión de cuál es el mejor jugador de fútbol de esa temporada, obviamente, se termina teniendo en cuenta cada una de las competencias y las actuaciones que tuvo ese jugador, y obviamente también en parte, que no vamos a negar que no influye, el equipo en el cual se encontraba jugando. Lamentablemente, varias ligas dieron por finalizados sus torneos o lo que eran sus calendarios con muchísima anterioridad y teniendo que dar un campeón y determinando inclusive descensos, que creo que es peor inclusive que tener que determinar un campeón con antelación, justamente porque no se podía disputar las competencias y no se sabía en ese momento realmente cuándo se iba a volver. Creo que el caso más recordado o el caso más emblemático es el del fútbol francés, la Ligue 1, que en ese momento, con 27 partidos disputados sobre 38, si bien es cierto que se llegó hasta la fecha 29, pero el Paris Saint-Germain, que fue el que se determinó como campeón, porque era el que se encontraba primero en la tabla de posiciones, con además una distancia importante de 12 puntos, pero con 11 partidos menos se terminó coronando campeón. A ver, posiblemente el Paris Saint-Germain iba a ser el campeón de todas formas, como les digo, llevaba 12 puntos, faltaban 11 fechas, pero igualmente hubo cierta molestia y resquemor por parte de los equipos que estaban peleando ahí, y ni te digo con respecto también a los equipos que se encontraban peleando en la parte de abajo. Si tenemos en cuenta también a los torneos importantes, tuvieron que verse obligados a modificar sus formatos. Creo que el caso más emblemático durante esa temporada, sin duda, fue lo que ocurrió con la Champions League, que como todos sabrán, la Champions League, una vez que se llega a los octavos de final y todas las rondas siguientes, se juegan los famosos partidos de ida y vuelta, un partido en la cancha de cada uno de los
equipos, un partido local y una visitante, y se tuvo que modificar ese formato, hacer una burbuja para que no haya riesgo de contagio y que obviamente se termine afectando la salud de todos los jugadores y de todas las personas que engloban a la competición, y se terminó formando el famoso Super 8 de Lisboa, en el cual solamente se disputó un partido mano a mano, es decir, ya no había un ida y vuelta, sino que las eliminatorias fueron mano a mano, y en ese partido se decidía quién pasaba de ronda, y bueno, finalmente, como sabrán, el campeón fue el Bayern Múnich. Pero también los grandes compromisos a nivel selección, que estaban estipulados para ese año, también se tuvieron que directamente suspender. Acá no es que se cortó antes, acá no es que se tuvo que modificar el formato, sino que directamente en ese año se suspendieron eventos tan importantes como la Eurocopa, que se disputó, como todos sabemos, al año siguiente, e inclusive los Juegos Olímpicos, que obviamente tiene que ver también con la parte del fútbol, porque está esta disciplina, pero que es algo que engloba muchísimas más disciplinas y que lamentablemente también se tuvo que tener que pasar al año siguiente porque era imposible poderlo disputar en ese contexto. Como les decía, debido a todas estas cuestiones que acabamos de repasar, France Football decidió dejar vacante el Balón de Oro del año 2020. Sin embargo, con este contexto igual hay otros premios, otras entidades que decidieron igualmente seguir dando sus galardones. Y es lo que ocurrió con la FIFA, que tiene el famoso premio de Best, que obviamente en cuanto a importancia creo yo que sin duda no es lo que es el Balón de Oro. El Balón de Oro para mí sigue siendo lo máximo, lo cual puede aspirar un jugador a nivel individual, al menos esa es mi opinión, pero estamos hablando de un premio otorgado por el máximo órgano rector de lo que es el mundo futbolístico, que fue creado en el año 2016, que es un premio que antes se otorgaba en conjunto con el Balón de Oro. FIFA y France Football durante 6 años, entre el 2010 y el 2016, otorgaban el famoso Balón de Oro de la FIFA, que era una mezcla entre lo que era el Balón de Oro y el premio que antes otorgaba la FIFA, que se llamaba Jugador Mundial FIFA. Después se decidieron separar los caminos y para competir todavía con el Balón de Oro se termina creando The Best. The Best es decidido por los votos de los capitanes y los entrenadores de las principales, en realidad no de las principales, sino de todas las selecciones que forman parte de la FIFA. Se termina haciendo una escala entre los jugadores más importantes, se le termina dando un voto a tal, 3 votos a tal y 5 votos al jugador que uno cree que debería ganar el premio. Así es como funciona el sistema de votación. Lo que vamos a hacer ahora es repasar los jugadores que estuvieron ternados a The Best y que tuvieron votos a lo largo de la votación y cómo fueron sus temporadas en el caso de los 5 más importantes para ver quién podría haber sido el ganador del Balón de Oro. En el puesto número 11 de la votación de Best terminó Sergio Ramos con 7 puntos. En el puesto número 10 terminó otro defensor central como Virgil van Dijk, con 13 puntos, el defensor de los Países Bajos que juega en el Liverpool. En el puesto número 9 terminaría el astro brasileño Neymar, con 16 puntos. En el puesto número 8, Thiago Alcántara, jugando en el Bayern Múnich, con 17 puntos. En el puesto número 7, Kylian Mbappé, el francés, terminaría con 19 puntos. Y en el puesto número 6 terminaría el egipcio Mo Salah con 25 puntos. A partir de estos últimos 5, que fueron los que terminaron mejor en The Best, vamos a repasar un poco su temporada a lo largo de la 19-20. El puesto número 5 fue para el belga Kevin De Bruyne, jugador que terminó con 26 votos. En cuanto a lo que logró con su equipo el Manchester City, ganó la Copa de la Liga, llegó a los cuartos de final de la Champions, terminó quedando eliminado frente al Lyon en lo que fue una decepción, y en la Premier tampoco logró el título ya que quedó en segundo lugar. Sus números particulares fueron 48 partidos en la temporada, 16 goles, 23 asistencias, muy buenos números, fue elegido mejor jugador de la Premier y además mejor centrocampista del año según la UEFA, y además también se quedó con el premio al máximo asistente de la Premier League. En el puesto número 4 quedó otro jugador de la Premier, el senegalés Sadio Mané, que terminó con 29 puntos. El jugador del Liverpool que fue campeón de la Premier, digamos que ese fue el logro más importante. En la Champions no lograron revalidar lo que habían logrado el año anterior, que fue ser campeón, cayeron en octavos frente al Atlético de Madrid, y en cuanto a los números de su temporada, fueron 47 partidos y 22 goles. Realmente números que no están mal, pero quizás no son los más sorprendentes, sobre todo para un jugador que juega adelante, y comparados con otras temporadas propias de Mané, quizás se queda un poco por detrás, por lo cual en este caso yo lo hubiese descartado en la competencia directa por el Balón de Oro. Ingresamos ahora al top 3. En el puesto número 3 quedó Lionel Messi. El argentino recibió 35 puntos. La realidad es que fue una temporada en cero para el Barcelona. Y obviamente eso, quiera que no, más allá de que es un premio individual y no un premio colectivo, termina pesando a la hora de decidir también el ganador de cada uno de estos premios. Quedó en segunda posición en la Liga, detrás del Real Madrid. También es cierto que a nivel individual no estuvo tampoco tan mal la temporada. Fue el máximo goleador y máximo asistente de la Liga Española. Pero también es cierto que los números que manejó, 44 partidos, 31 goles y 25 asistencias, más allá que son números
muy pero muy buenos para cualquier otro jugador, la realidad es que para Messi fue la peor temporada desde el año 2008, lo cual también te dice que si bien fueron grandes números, tampoco fue un buen año de Messi e inclusive me animo a decir que fue uno de los peores de su carrera. En el puesto número 2 quedó Cristiano Ronaldo. El portugués obtuvo 38 puntos, siempre estamos hablando del premio de Best. Ganó la Serie A con la Juventus, cayó en los octavos de la Champions también. No era el resultado que se esperaba, un equipo que obviamente aspiraba a llegar más lejos. Los números de la temporada a nivel individual no fueron malos, 46 partidos, 37 goles, pero le terminó ocurriendo algo similar a lo de Lionel. No fue su mejor temporada ni mucho menos, tampoco estuvo cerca. En la liga terminó con 31 goles, estaba peleando mano a mano con Ciro Immobile y después el italiano se le escapó, terminó con 36. Tampoco pudo lograr justamente la bota de oro porque justamente Ciro Immobile se terminó quedando con ese premio. Y en la Champions League solamente marcaría 4 goles, que para un jugador como para Cristiano no es bueno. Así que creo que todos vamos a estar de acuerdo que tanto en el caso del portugués como del argentino no fue su mejor año ni mucho menos. Por lo cual la realidad es que el premio prácticamente quedaba servido en bandeja para el ganador de The Best, que posiblemente hubiese sido el ganador del Balón de Oro y además lo hubiese ganado por primera y única vez hasta ahora en su carrera. Sin dudas, para mí el ganador del Balón de Oro, y creo que acá vamos a coincidir todos, lo vieron en la miniatura y lo deben pensar todos, tendría que haber sido el polaco Robert Lewandowski. El delantero ganó el premio de Best con 52 votos, realmente me sorprende, creo que debería haber tenido una ventaja más amplia sobre Cristiano y sobre Messi. Un jugador que tuvo una temporada a nivel individual monstruosa, 47 partidos, 55 goles y 10 asistencias. Fue campeón de la Bundesliga y máximo goleador de esa competencia con 34 goles. Fue campeón de la Copa Alemana y máximo goleador de esa competencia con 6 goles. Ganó también la Supercopa de Europa y la Supercopa Alemana. Fue campeón de la Champions League y máximo goleador también de la Champions con 15 goles. Y la frutilla del postre fue que ganó el Mundial de Clubes y además ganó el Balón de Oro de esa competición. En total, es lo que logró a nivel grupal, más allá de lo individual, que fue una monstruosidad, fue también el famoso sextete, que muchas veces se habla que pocos equipos han logrado en la historia. Creo que sin duda hubiese sido un año en el cual poco se podría haber discutido acerca de que ni Messi ni Cristiano Ronaldo estuvieran cerca de ganar un Balón de Oro, porque de punta a punta la temporada fue absolutamente de Robert Lewandowski, que lamentablemente se quedó debido a la pandemia sin la posibilidad de ganar su único Balón de Oro, que vaya a saber uno si luego vuelve a tener esa chance en un fútbol tan difícil y tan dinámico que constantemente hace aparecer nuevos talentos. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que obviamente si quieren se pueden suscribir al canal y activar la campanita, y también que tienen en la descripción mis redes sociales y todos los canales secundarios, y que yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.